8:52. Nuestro coordinador y su comentario, José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. Nuestro saludo cordial para ti, para don Álvaro Arbelo, a quien desde aquí mandamos nuestro abrazo, así como también, por supuesto, a nuestros compañeros en cabina. El gobierno de la mañana, un espacio de disensión democrática, de ideas, y hoy, sin dudas, también demostramos que somos humanos, así que quería pues señalar eso, yo diría que en tono hasta positivo. Creo que las emociones surgen y bueno, esas son las cosas que pasan cuando los seres humanos discutimos y debatimos temas que nos apasionan. Quería, hablando de situaciones muy humanas, hoy darle nuestras condolencias a la familia de la, por muchos años, militante política, así como también funcionaria municipal en Santo Domingo Este, fue directora de la parte de comunicación con las comunidades del ayuntamiento. Hablo de Telma Sánchez, quien falleció en la mañana de hoy. Carámbale. Muchos años en el Partido de la Liberación Dominicana. Una incansable trabajadora comunitaria. Sí. Qué pena. Muchos años en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Condolencias del gobierno de la mañana para la familia de doña Telma Sánchez. De doña Telma, que sus hermanas, sus hijos, su hija, pues todos han participado en la labor política. Los últimos años Telma estuvo en la Fuerza del Pueblo, era una gran militante del grupo, de la facción del expresidente Leonel Fernández, y estuvo pues estos últimos años en la Fuerza del Pueblo, pero anteriormente había sido una militante de larga data del Partido de la Liberación Dominicana y, más importante aún, una servidora pública eficiente en términos del servicio a las comunidades desde el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Así que sean nuestras condolencias, como muy bien ha señalado Rosendo, nuestro compañero, pues a nombre de todo este equipo. Miren, señores, el turismo, y en los últimos días se ha hablado bastante de la recuperación de las cifras en términos de llegadas al país. Ha sido interesante lo que se ha vivido en materia, por ejemplo, del fenómeno de los cruceros, en un momento en que el crucerismo está bajo una ola importantísima también de contagios y de presiones en los temas relacionados a Omicron y a esta variante tan contagiosa, pero ha permanecido, a pesar de todo, una importante cantidad, un importante flujo en el Caribe de estas facilidades turísticas. En medio de toda esta ola de altas y bajas, la República Dominicana, pese a todo, ha logrado, en comparación a toda la área del Caribe y de América Latina, mantener cifras más que prometedoras en relación a esa recuperación. Como siempre, es importante señalar el gran trabajo que hacen los sectores, los actores que componen, que protagonizan, que de alguna manera son la locomotora de ese tren, como es el Ministerio de Turismo de la República Dominicana, encabezado por David Collado, que tiene ideas claras y que me parece en todo momento ha sido un defensor de la actividad. ¿Cómo? La ha defendido desde el punto de vista de la normalización de actividades. ¿Cómo? Con protocolos que deben cumplirse y que deben garantizar tanto al personal que elabora, al personal que trabaja, como al visitante nacional e internacional, que esos protocolos se cumplen. Luego están, obviamente, los actores de administración, de hoteles, restaurantes, de complejos cerrados, de resorts, de complejos hoteleros de ciudad, en fin, de todo el organigrama. Pero también un actor menos visible, pero muy importante en número, que son los actores que complementan la oferta turística interna, el turismo freelance, el turismo que busca también dentro de sus movimientos y dentro de su oferta, las tiendas, los locales, restaurantes y demás. Pero hay un aspecto que se sale de todo esto. Hay un aspecto que va un poquito más allá de esa oferta, digamos, tradicional. Y tiene que ver con un área muy conocida, por cierto, Rosendo, me apoyo en gran parte de tu experiencia y conocimientos, el turismo de retiro. ¿Qué es el turismo de retiro? Miren, el mundo desarrollado tiene varias particularidades. Trataré quizás de no meterme demasiado en el tema demográfico para no alargar el tiempo. Las sociedades de primer mundo, por razones que los sociólogos están cansados de estudiar y publicar, van generando un envejecimiento de la sociedad. Son sociedades donde se van aminorando los números de natalidad, donde se alarga la esperanza de vida por el propio desarrollo de la sanidad, la salud. Japón, por ejemplo. Es un ejemplo extraordinario ese países que colocas. de Europa como España. Sin duda que la Europa occidental, hoy por hoy, con más gente que muere de la que nace incluso. Esas sociedades donde las personas mayores de 70 años hoy ocupan una parte cada vez más grande de la población, y gente que llega a esas edades de retiro laboral
con un alto poder adquisitivo, porque esto es gente que ya envejeciente, que no trabaja, con ahorros, con propiedades, pero con una altísima facilidad de gasto. Bueno, hay diversas áreas del mundo que, consciente de ellos o no, han ido desarrollando las capacidades, los atractivos para que personas de esa edad, con ese poder adquisitivo, miren hacia ciertas zonas del mundo. ¿Buscando qué? Salud. Por lo tanto, es importante las condiciones del tejido hospitalario, de la cantidad de médicos, de los especialistas en diversas áreas, los costos que tiene ese tratamiento. El turismo de salud es una realidad. Luego está el elemento de la seguridad. Nadie piensa en retirarse. Hay algo más. Tú hablas de retiro. Sí. Lo que pasa es que a la inmensa mayoría los retiran con 2 cheles, que no da para sobrevivir. Mientras la vida va creciendo, los costos son mayores en todos los aspectos. La persona en retiro tiene cada vez menos recursos, y esa es una de las cosas que se le ha criticado a la AFP, de que inclusive personas en retiro que no pueden retirar lo que han acumulado durante años, y a veces mueren, y hasta los familiares tienen problemas para retirar eso. De manera que el retiro, sobre todo en estos países pequeños, el retiro muchas veces es una condena a muerte. Sí, evidentemente que nuestros países tienen un gran trabajo por hacer en ese sentido, don Álvaro. En el caso de los países del primer mundo, países desarrollados donde se ha logrado desarrollar otros climas de trabajo, de ahorro, de inversión, y un gran ejemplo de ello lo tenemos incluso en nuestra propia diáspora, tanto en los Estados Unidos como en Europa, que puede y incluso se refleja en algunos pueblos, sobre todo pienso en mi región, la enorme cantidad de viviendas que han sido desarrolladas y construidas por personas que están preparando ese retiro y que de hecho vienen a la República Dominicana, a donde viven sus familias, a vivir esa última etapa de sus vidas. Entonces, hay una publicación que cada año, atención, publica un índice, se llama International Living. Esta es una organización que desde los Estados Unidos y de diversas partes del mundo toma en cuenta esos climas de salud, de seguridad, los precios de los inmuebles, que es otro aspecto importante, los servicios de calidad que van en el aspecto desde la comida, pasando por otros servicios como el de energía eléctrica, las vías, el estado de las calles y demás, y hace un ranking. Seguridad. Exacto, que como decíamos, Rosendo, es clave, porque nadie va a retirarse a Ciudad Juárez, ¿verdad? A los sitios donde la criminalidad llega a unos niveles tan altos. Entonces, ese índice toma en cuenta una serie de países y publica cuáles son las mejores naciones del mundo en 2022, por ejemplo, para retirarse. Para personas de tercera edad, alto poder adquisitivo y generalmente, como muy bien diferenciaba don Álvaro en su excelente acotación, personas del primer mundo que, habiendo adquirido esas facilidades de sus salarios, de sus ahorros, de sus inversiones, de su renta, porque algunos siguen siendo propietarios de acciones o de negocios o de cualquier otra forma de riqueza, entonces deciden ir a algunos lugares del mundo. En este índice, los primeros 2 países son de América Latina, del Caribe y de Centroamérica, que me pareció bastante curioso. Costa Rica en Centroamérica. Panamá y Costa Rica, en efecto, acertadísimo Rosendo, sacan una puntuación bastante alta en este índice, 86.1, 85.1 en materia de retiro. La República Dominicana aparece en el índice. Eso me gustó. Pero aparecemos, como de costumbre, muy atrás, demasiado para mi gusto. Y me quedé pensando en qué cosas puede mejorar la República Dominicana, Rosendo. Sistema de salud. Y sistema de salud, y me preocupa mucho el tema de la seguridad. Seguridad. Miren, tú recordarás, Rosendo, recordará don Álvaro, nuestros compañeros que suelen ser obviamente muy informados. Para venir aquí hay que estar bastante actualizado. Yo recuerdo cuando ocurrió el caso de la mulata en Puerto Plata. Sosúa, Puerto Plata. Puerto Plata tiene algunas comunidades, algunas áreas donde específicamente residen ciudadanos casi siempre alemanes y de nacionalidades europeas, pero casi siempre alemanes, es casi un estereotipo, que están aquí en condición de retirados, que viven aquí de sus rentas y pensiones, del movimiento económico que allí dejaron, de los ahorros que pudieron dejar en sus naciones, que adquirieron viviendas aquí, algunas de ellas de alta gama, debo decir, porque son incluso recintos. Algunos que son delincuentes internacionales.
y que no vienen a la República Dominicana necesariamente, algunos, ¿verdad? Necesariamente como un retiro, no, sino que vienen huyendo a la justicia de sus países. Ojalá que en esos casos, don Álvaro, autoridades internacionales y locales hagan su trabajo. En el caso de los que no, que aspiramos a que sean la mayoría, es evidente que una nación, y ahí entran los temas que, como decíamos, tienen que mejorar para que en caso de un ranking como este, donde Panamá, Costa Rica, Portugal, incluso Ecuador, Colombia, que mejora bastante incluso en el ranking, España, que tiene una excelente infraestructura para esos temas. En el caso de Estados Unidos, dentro de la nación norteamericana está el caso de la Florida. Florida y Texas son los dos estados que están ahora mismo asumiendo la mayor cantidad de gente, por ejemplo, que se quiere mudar de Nueva York. ¿Qué tienen en común? Un mejor clima que la parte norte, mejores impuestos. Menores impuestos. El clima que ya decíamos, un gran tejido en materia de salud. Y esos sistemas dentro, por ejemplo, de la nación norteamericana, hacen de esas dos zonas, que bien menciona Rosendo, excelentes atractivos para esa inversión. Me tocó vivir yendo a los campos de entrenamiento de la famosa Liga de la Toronja en Estados Unidos de béisbol, ver que, por ejemplo, un pueblo como el de Sarasota, Florida, una ciudad pequeña, que por cierto, por el acuerdo de hermandad, así como hay una avenida aquí Sarasota y hay una plaza República Dominicana, me tocó, recuerdo, ver en el estadio Ed Smith, donde juegan los Orioles de Baltimore su pretemporada, que todos los trabajadores del estadio eran personas de tercera edad, retirados. Quien te atendía en la tienda, quien te vendía los hot dogs, quien te vendía las taquillas y demás. Eran retirados, personas que solo en esa etapa del año. Hasta hace poco tiempo, hasta hace no muchos años, por ejemplo, la Florida y Texas eran dos bastiones republicanos, políticamente hablando. Pero con esa migración masiva. Se ha ido emparejando el asunto. Se ha ido emparejando el asunto y ya hoy te puede ganar un demócrata como te puede ganar un republicano. Estuvo muy cerca Beto O'Rourke en Texas, precisamente por eso que menciona Rosendo. Entonces, evidentemente nuestro país sigue teniendo en el turismo de coto cerrado, que es el todo incluido, el turismo de resort, Pero pónganse de acuerdo, y no es un desafío, es una forma mía de hablar, a veces de manera imprudente. El retiro, y ahorran, mandan dinero aquí para que les compren una casita y venir al retiro a República Dominicana. Pero a República Dominicana o a Texas o a la Florida. No. ¿A cuál de los sitios? No, porque hay, don Álvaro, hay destinos internacionales y hay destinos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay destinos internos, donde la gente cuando se va a retirar, usted sabe que la Florida ha sido tradicionalmente el estado que recibe a más personas que ya están en edad y se quieren retirar. Pero en los últimos años también Texas se ha convertido en un estado que atrae a mucha gente por un tema sobre todo de los bajos impuestos que se pagan. Pero no estamos hablando de dominicanos. No, estamos hablando en eso de que ahorran y mandan aquí para comprar la casita para el retiro. Y hablando de esos retiros de Texas, del estado de la Florida y de otros lugares, estamos hablando de ciudadanos estadounidenses. No, por eso el tema, al introducirlo, hablamos de turismo. Al introducirlo, hablamos de presencia extranjera, don Álvaro. Hablamos de decisión de extranjeros venir a estas naciones como Costa Rica, como Panamá y otras que aparecen en esta tabla, y donde la República Dominicana, que aparece, insisto, es bueno saber eso, y colocamos el ejemplo de los alemanes en Puerto Plata o de otros provenientes de otros países en el este. ¿Cómo podría mejorar? Y señores, la clave es sencilla. Si las condiciones de costo de vida mejoran para el ciudadano local, mejoran automáticamente para el extranjero. Si las posibilidades de que el ahorro, por ejemplo, no tenga impuestos, que hay hay un trabajo de un diputado que siempre ahora olvido su nombre, que está colocando precisamente un proyecto de ley para tratar de desgravar al ahorro, lo cual yo entiendo que es un sinsentido en un país que todo lo contrario debe incentivarlo. Entre otros aspectos, seguir mejorando el aspecto de la gobernanza, de la seguridad interna, de la oferta de salud, que ya en este país tiene, también hay que decirlo, un importante tema de turismo de salud. Todos esos aspectos pueden ayudar a la República Dominicana a seguirse moviendo hacia arriba en esa tabla. Nuestra oferta turística debe ser completa. No solo el coto cerrado del resort, que, insisto, es el más importante, porque nuestras playas, nuestro clima, nuestro sol, la naturaleza lo puso ahí. No hubo que hacer nada
para que esos atractivos estuviesen. Esos atractivos se complementaron con la gran inversión, con el gran trabajo de esos importantes emprendedores de hace 30, 40 años que se atrevieron, que apostaron y que triunfaron en el tiempo, como el caso del Grupo Rainieri, como el caso de Central Romana, de los grupos hoteleros españoles que vinieron, el segmento de Puerto Plata que triunfó. También tenemos que ir por otros tipos de turismo. El turismo de negocios, el turismo, obviamente... José Luis, el turismo de Puerto Plata que triunfó y se colocó a la altura de los mejores del mundo y después fue un fracaso total. Del cual positivamente hay que decir que ha logrado en los últimos años una recuperación de esa terrible situación en la que muy bien se vio don Álvaro y que usted señala. Es importante de... Pero ya con otras características. Sí, claro, porque ahora evoluciona. Ahora es el turismo de crucero. Por ejemplo. El turismo de resort, de hoteles en Puerto Plata todavía sigue bastante lastimado. Sobre todo en comparación al del este. Y el turismo de crucero no es el turista que viene a quedarse, que viene de retiro. Sí. Ese es el que viene algunas horas. Sí. Así es un turista de paso solamente. Así que quería hacer este señalamiento. Lo que no se mide, no se sabe si mejora o empeora. El diagnóstico, no solo en términos médicos, es una parte importante del manejo de la información. Y este diagnóstico que cada año sale en esta época del año, gracias a la publicación International Living, de alguna manera es un termómetro positivo, creo, para señalarnos qué aspectos pueden seguirse trabajando para seguir haciendo un país muchísimo más acogedor, primero al nacional, al propio dominicano que dentro o fuera, al de la diáspora, quiere retirarse en su país y generar las condiciones para que la tercera edad encuentre condiciones disponibles, fáciles en su nación, pero ni hablar de lo importante que podría ser también hacer de la República Dominicana un lugar a donde esas riquezas, a donde esas personas que tienen alto poder adquisitivo puedan encontrar aquí también un lugar donde pasar esa etapa tan importante de la vida y encontrar todo aquello que necesitan. Y vivir más barato. Llévatelo, Cundo.